lo que creemos merecer. Un hombre que carece de orgullo en sí mismo romantizará su propio autodesprecio como un medio de moralidad. Ser humano es justificar nuestras elecciones en la vida. Cuando un hombre carece de fe en sí mismo, se sentirá amenazado por aquellos que poseen una fuerte creencia en sí mismos. Ellos actuarán como un espejo que refleja su propio estado y despertarán envidia por esa diferencia. Esto es lo que significa la moral de esclavo. El esclavo busca darse dignidad, justificando la diferencia entre él y sus amos. Moraliza su posición entre esos dos puntos de diferencia. Es una expresión de envidia torcida para proteger el orgullo del humilde. Así como un mendigo puede ser más codicioso que un rico, un esclavo puede llevar más orgullo que el amo. Recuerda, orgullo es una palabra de significado neutral y es una herramienta para percibir, preservar y proteger la dignidad. Para que un hombre discierna si su orgullo es positivo o negativo en su vida, debe discernir qué está haciendo ese orgullo y qué resultado busca. El orgullo del esclavo es una pacificación del deseo de liberación. Es una elevación de lo bajo. Conserva y protege el ego del esclavo en su posición dentro de la jerarquía, pero es esa conservación de su ego en la jerarquía lo que lo mantiene cómodo en esa posición. Si el orgullo es simplemente una herramienta para obtener dignidad, al esclavo le sería mejor buscar humildad, deseando identificarse con el orgullo de su amo. Esto elevaría su conciencia de un estado de cautiverio perpetuo a uno no solo de liberación, sino de dominio. Cuando un hombre realmente cree que todos los hombres son sus iguales, entonces se coloca al lado de los amos y no de los esclavos. Por ejemplo, si un hombre ve a alguien que vive la vida que él quiere vivir, puede decirse: soy tan merecedor de esa vida como él. ¿Ves? Se ha hecho igual, no de las masas esclavas, sino de un amo. La clave para que este hombre comparta el mismo orgullo que el amo es que debe humillarse. ¿Por qué? Debe rendir su orgullo de esclavo para adquirir el orgullo de amo. Esta es la diferencia entre hombres exitosos y hombres fracasados. Un hombre fracasado cargará con resentimiento y amargura que lo harán caer en un orgullo de esclavo que le impide imitar conductas. Para que un hombre pase de los que no tienen a los que tienen, debe observar cómo los que tienen alcanzan las cosas. Necesita darse cuenta de que su manera actual lo aleja de su destino deseado. El orgullo es cómo moldeamos el mundo a nuestra imagen, mientras que la humildad es cómo permitimos que el mundo nos moldee a su imagen. Todos somos imitadores de conductas ya existentes. Nada puede ser más dañino para un hombre que tener el orgullo de esclavo. Ese orgullo lo sujeta más fuerte que cualquier cadena. Esta comida es un platillo tradicional de nuestra cultura, desde cuando éramos esclavos. Eso suena a que escaparon de la plantación. ¿Cómo pensamos, lo que decimos y la cultura que queremos preservar es lo que enmarca nuestra realidad presente y futura? Es ese marco construido lo que da forma a nuestra existencia. Primero, debemos asociarnos con una identidad y luego defender esa identidad. Así como un hombre es reflejo de sus amigos, también lo es de aquello con lo que asocia su identidad. Cuando un hombre se permite ser honesto con el marco de realidad que recibió de familia y amigos dentro de una cultura compartida, dejará de sentir que necesita defender el marco que lo mantiene prisionero. Lo que intentan hacer es transmitir un orgullo de esclavo de generación en generación. Aquí está nuestra historia. No, aquí
Aquí está tu historia. Un hombre debe separar su identidad de la identidad de sus ancestros esclavos y también de la cultura esclava de su familia y amigos. Separar es hacer una división clara. Requiere que un hombre se coloque por encima del marco en el que nació y que recibió desde la infancia. Esto es difícil porque significa negar sus raíces y mostrar vergüenza de su cultura. Lo que un hombre necesita darse cuenta es que su familia y amigos quieren obligarle a comer pan de esclavo para que se una a su moral de esclavo y no los haga sentir mal por su propia identidad. Pero la identificación es lo que los mantiene prisioneros dentro de ella. Quieren que él se humille, que sea moldeado por su propio orgullo. No quieren que piense que es mejor ni que imite el comportamiento de un amo. Quieren que coma comida de esclavo, piense pensamientos de esclavo y comparta una moral de esclavo. Es nosotros contra ellos. Un esclavo puede pensarse mejor sin tener que demostrarlo. Es una actitud de superioridad dentro de los límites de la servidumbre. Ser un esclavo orgulloso es enorgullecerse de ser esclavo. Un orgullo debe sacrificarse para que otro pueda ganarse. Una vez que la mente cambia de la afirmación del ser a la compulsión de llegar a ser, el pan de esclavo queda atrás. Cuando un hombre preferiría morir antes que ser asociado con sus ancestros esclavos, conocerá lo que significa llevar el orgullo de un amo. El pasado está muerto, larga vida al futuro. La forma de las cosas. Existe la voluntad interior y la voluntad exterior. Existe la voluntad colectiva de las masas circundantes y la voluntad individual dentro del yo. Existe la voluntad de la naturaleza y el triunfo de la voluntad de la humanidad. Estamos conquistando o siendo conquistados. Ese es el juego eterno que nunca morirá. O moldeamos la realidad a nuestra voluntad o somos moldeados por la voluntad de otros. Este es el conflicto que existe entre todos los organismos entre sí y entre los organismos y sus entornos. Este es el doble conflicto, o incluso se puede llamar doble armonía de orgullo y humildad. El orgullo es cuando nos moldeamos a nosotros mismos y al mundo según nuestra voluntad, mientras que la humildad es cuando debemos moldearnos a la voluntad de fuerzas externas. La razón por la que sentí la necesidad de escribir este libro es que demonizar el orgullo en un sentido absoluto es demonizar la mitad de la ecuación que alimenta el éxito de un hombre. ¿Qué significa cuando un hombre carga demasiado orgullo? Significa que su arrogancia se niega a doblegarse ante una verdad externa que solo se niega por ilusión. Sería como negar los efectos de la gravedad en una caída desde gran altura. Negar las fuerzas que están fuera de nuestro control es romperse cuando deberíamos doblarnos. Por eso hay orgullo antes de la caída, porque es una negación de la realidad por pura soberbia. El espíritu humano ha podido lograr la civilización y obras maestras gracias a nuestra fuerte fe en nosotros mismos. Pero si miramos de cerca a los más grandes individuos de la historia humana, no veremos solo orgullo, sino también humildad. No temieron tener suficiente orgullo para moldear el mundo según su voluntad, pero tuvieron suficiente sentido de humildad para saber cómo debían doblarse para lograr sus objetivos. Ese es el resultado de nuestra voluntad, lo que nos guía en el viaje de nuestros sueños. Para viajar hasta el destino final debemos estar dispuestos a recorrer caminos sinuosos, aguas traicioneras y montañas empinadas. Nuestros pies deben pisar sobre el mundo, pero nuestra cabeza debe agacharse bajo entradas bajas. ¿Ves? No doblarse es negarnos el resultado de nuestro viaje, por negarnos a admitir una verdad mayor
que existe fuera de nosotros. Nos elevamos para avanzar, pero también debemos inclinarnos para avanzar. Así como el orgullo precede a la caída, no hay ascenso sin orgullo. Un hombre sin orgullo no tiene sentido individual de su propia dignidad y por lo tanto queda aprisionado por una conformidad abrumadora nacida de su autodesconfianza. ¿Qué significa creer en nuestra voluntad individual en lugar de la voluntad de las masas circundantes? Significa mirar más allá de las masas y ver a la figura que se alza sobre ellas. Velo y mírate a ti mismo, dos titiriteros que compiten por el control del rebaño. Creer en uno mismo significa conocer un mejor camino hacia adelante en el viaje y liderar ese camino. Significa defender el yo y no dejarse arrastrar por las órdenes de otros. Pero un buen líder debe tener consejeros. Debe saber cuándo ceder su autoridad a la experiencia externa. Tiene suficiente orgullo para elevarse como figura central de autoridad, pero cree más en el éxito de su misión que en su autoridad misma. Esto es lo que significa ser un buen líder en los negocios, la política o incluso en las relaciones románticas. La mayor habilidad es saber cuándo endurecernos para imponer nuestra voluntad y cuándo suavizarnos para dejarnos impresionar por la voluntad externa. Un hombre que nunca se dobla eventualmente se romperá. Tiene tanto sentido como un hombre que se niega a agachar la cabeza para entrar en la cueva que guarda un tesoro. Se niega a doblar su cuerpo en la forma de la entrada y por lo tanto no puede avanzar. Esta es la clave para comprender un sentido adecuado de humildad que temple el orgullo. La meta es siempre seguir avanzando, y esto requiere que no solo podamos doblar el mundo a nuestra voluntad, sino también doblarnos a la voluntad del mundo. ¿Cómo hace un hombre esto correctamente? Debe identificar su ego más con el destino final que con el viaje mismo. Debe ser tanto el alfa como el omega, debe ser el inicio y el fin. Ese es el marco de lo que significa el orgullo. Significa que no somos solo el líder de la misión, sino que somos la misión misma. Doblarse por el mayor éxito de la misión es cumplir el orgullo mayor. Por ejemplo, si un hombre posee un negocio y uno de sus empleados le sugiere hacer algo diferente para mejorar su negocio, puede volverse rígido, queriendo ser el único con influencia sobre su empresa, o puede ser flexible a la influencia de otros en su negocio. El hombre que es rígido para aceptar consejos externos se identifica demasiado con el viaje y no con el destino final. Este empresario no debería identificarse solo con el negocio mismo, sino con el éxito del negocio. Mientras un hombre sin orgullo nunca iniciará un negocio, un hombre con demasiado orgullo lo llevará a la ruina. La mayor arrogancia que puede encontrarse en los negocios es la del jefe que se niega a adaptarse tras el fracaso. Recuerda, el hombre que se niega a agachar la cabeza para entrar en la cueva que guarda un tesoro, no solo se impide entrar, sino que también se golpeará la cabeza con la entrada. Un hombre que sabe cuándo doblarse no solo se ayuda a sí mismo a adaptarse para tener éxito, sino que logra alcanzar el éxito en cualquier empeño.